Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Pues muy buenos días, amigos de México Libertario, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual cuenta, con el apoyo, como siempre, de nuestros amigos de la red internacional Somos Innovación. Y trata, de explicar algunos fenómenos técnicos, tecnológicos, de innovación que son importantes en el mundo de hoy. En esta ocasión, vamos a tocar un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones, a partir, por ejemplo, de la carrera espacial de Elon Musk, y que nos parece realmente fascinante. Y es el tema de la carrera que están escenificando en este momento Estados Unidos y China por llegar precisamente a la Luna y poder establecer una base que sea precisamente el sustentáculo para poder llegar más allá en el espacio. Para esto, invitamos a un escritor español, un conocido divulgador de la ciencia y la tecnología. Él escribe regularmente en esta muy conocida revista llamada Jokdong, que me parece, si no la conocen, es un buen momento. Vamos a colocar aquí los datos para que la conozcan, entren, se suscriban, y me parece que van a encontrar un producto de altísima calidad en la divulgación de la cultura. Y en este caso, pues invitamos a uno de sus escritores que ha venido refiriéndose a este tema en particular de esta carrera espacial China-Estados Unidos, pero también a otros muchos temas en la divulgación de la ciencia y la tecnología. Entonces, invitamos a Martín Sacristán, que se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes que tengas. Muy buenas tardes, encantado de saludarles a todos y gracias por invitarme. No, pues muchas gracias. Gracias a ti a aceptar esta entrevista. Me parece que realmente es muy interesante. Y pues yo quisiera comenzar, Martín, que nos pudieras ayudar a entender qué está pasando en esta carrera espacial. ¿Por qué se metieron Estados Unidos y China en esta carrera que ciertamente, después de 50 años, en el caso de Estados Unidos, en donde, de alguna manera había dejado de lado estos esfuerzos de llegar nuevamente con gente a la Luna? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se reactivó este interés de ambos países? Pues, Víctor, hay un motivo fundamental, muy importante, que no se suele tener en cuenta y que tampoco se señala para referirse a la primera carrera espacial que se inició a finales de los años 60. En aquel entonces, el objetivo era competir con la Unión Soviética, pero además del desarrollo científico y tecnológico, era muy importante debilitar al sistema enemigo, que eran los rusos, y los espías estadounidenses sabían, a diferencia del resto del mundo occidental, que el ciudadano ruso medio no vivía con la comodidad de la clase media de un estadounidense, sino que era una población mucho más empobrecida porque el sistema comunista no había logrado generar tanta riqueza. Los americanos, que lo sabían, supusieron que si obligaban a Rusia a emprender una carrera espacial por pisar la Luna, que les obligara a poner todos sus recursos y esfuerzos ahí, debilitarían su economía y podrían hacerla quebrar.
De hecho, a partir de los años 70, cuando se abandonaron las misiones Apolo, vemos el declive continuo económico de la Unión Soviética. Ahora estamos en una situación muy parecida. China ha ido avanzando, ha ido desarrollándose tecnológicamente, económicamente, y Estados Unidos teme que pueda ser la segunda potencia mundial o que las dos puedan llegar a estar equiparadas al mismo nivel. Acelerar la carrera espacial, volver a poner todo este esfuerzo científico, tecnológico y monetario en marcha, obliga a que China también lo haga al mismo ritmo que Estados Unidos. Y va a tener que dedicar un montón de dinero, con lo cual hay una posibilidad de que se debilite y Estados Unidos mantenga su hegemonía en el mundo. Esa es la parte política que mueve este disparadero de la carrera espacial. Muy bien, muchas gracias por ayudarnos a entender este aspecto, pero por lo que tú planteas, bueno, Estados Unidos ya tiene una historia bastante larga de investigación espacial, cuenta con los fondos, cuenta con empresas privadas que se han metido mucho en este tema, mientras que China, bueno, evidentemente viene un atraso, unos pasos atrás, y no sabemos, además en la situación actual del mundo, si va a poder contar con los recursos económicos para hacerle frente. Entonces, ¿qué mueve a China a entrar en esta carrera en donde, bueno, pues evidentemente es un competidor con cierto hándicap en contra, como para aventurarse en ella? Claro. Lo que sucede es que China iba en la carrera espacial a una velocidad más lenta. Había enviado ya un rover a Marte, tiene una misión de una sonda en la Luna, iba haciendo descubrimientos, pero ellos tenían un horizonte mental en sus planes políticos del año 2050 para realmente llegar a lo que Artemis pretende ahora, de poner bases lunares. De repente se encuentra con que Estados Unidos ha acelerado, lo ha hecho mucho más rápido. El Congreso estadounidense ha decidido dar muchos más fondos, que llevaba mucho tiempo parando los fondos que daba la NASA, y les ha dicho, ¿tienen ustedes todo el dinero del mundo? Casi, para llegar a la Luna cuanto antes. Eso ha obligado a China a correr mucho. China es muy opaca. No sabemos realmente ni su verdadero poder económico ni su verdadero poder científico, pero tampoco hay que subestimarla, lo tiene. Puede llegar a la Luna. Esa necesidad de llegar tan pronto responde también a lo que ambos contendientes buscan en la Luna, que son los metales de la minería espacial. Si quieres, Víctor, te cuento brevemente por qué esto se ha producido en los últimos años. Adelante, me parece realmente una cuestión muy, muy importante. Pues esto ha salido en realidad de una investigación científica que no tenía nada que ver con explotar los metales del espacio. Y es que se estaba buscando vida en otros planetas y se desarrolló una investigación mediante los telescopios terrestres para analizar su espectro de luz e identificar la vida. Lo que pasa es que al analizar ese espectro han logrado saber, al mirar cualquier cuerpo oscuro del espacio que no es una estrella, de qué está hecho. Ahora se puede saber si un asteroide es de hielo, de litio, de oro, de platino o de tritio, que es un mineral importante, o de helio 3. Una vez que lo sabemos y que hay un montón de asteroides relativamente cerca de la Tierra, podemos cogerlos y traerlos hasta aquí. Esa es la base que da sentido al objetivo último de esta carrera espacial. Necesitan, tanto China como Estados Unidos, necesitamos todos en realidad, unos metales que no se encuentran en la Tierra. ¿Por qué? Porque se está investigando una fuente de energía que quien la consiga desarrollar y aplicar va a tener la hegemonía mundial de la energía, la fusión nuclear. Se parecen a las centrales nucleares, pero son verdes, ecológicas, no generan residuos radiactivos y además con muy poca energía, con una jarra de agua de mar, por ejemplo, serían capaces de abastecer de electricidad a todo México, Distrito Federal. Ahora bien, para que esas centrales de fusión funcionen se necesitan dos minerales esenciales, el tritio y el helio 3. Helio 3 no hay en la Tierra, porque nuestra atmósfera impide que el plasma solar, que lo expande por todo el sistema solar,
la atmósfera impide que caiga en la superficie terrestre. ¿Dónde hay muchísimo helio 3? En la superficie de la Luna. Casi basta ir allí al Polo Sur, recoger el polvo del suelo y traérselo a la Tierra. Esa sería una posibilidad y desde luego esa es parte de la competencia de la carrera espacial de la Luna y lo que más interesa a Estados Unidos por un motivo. El otro mineral para la fusión es el tritio y el mayor poseedor de reservas de tritio del mundo es China. Si la fusión nuclear se pone en marcha y China tiene el material que la alimenta, tendríamos el mismo problema que tiene Europa ahora con Rusia. Como ellos tienen el gas y el petróleo, deciden las condiciones y crean una crisis en el resto del mundo. En este caso, China la crearía en Estados Unidos y, claro, sería un desastre para la nación estadounidense. Así que en el fondo de esta carrera espacial hay también y sobre todo un intento de lograr la minería espacial y traer a la Tierra esos metales. Ahora bien, ya de por sí, si logran tener cierto éxito, este proyecto de minería y de aprovechar una serie de tierras o materiales raros, bueno, ya de por sí sería una inversión muy redituable para quien logre concretarla, sea Estados Unidos, China o algún otro competidor en el futuro. Ya eso ya marcaría una gran diferencia económica respecto al pasado. Pero también hay otra cuestión y que tú has tratado y es el tema de la construcción de una base en donde van a llegar, o donde podrían llegar Estados Unidos y China, que es el sur del polo, perdón, que es el polo sur de la cara oculta de la Luna. Y que, bueno, pues podría servir como una base de lanzamiento, una base para futuros ejercicios de lanzamientos, etcétera. ¿Qué sabes tú de esto, Martín? Lo primero es que poco antes del primer lanzamiento de Artemis, que se anuló, la Agencia Espacial China estaba muy enfadada y difundió por todos sus medios, redes sociales, medios afines políticos, que los americanos les habían copiado el lugar donde ellos iban a aterrizar en el polo sur de la Luna. Sacaron una investigación que habían publicado en el año 2019 y efectivamente parecía que los puntos coincidían con los que la NASA decidía que eran los óptimos para aterrizar. ¿Se habían copiado unos a los otros? Es difícil saberlo. Lo que es realidad es que para montar una base en el polo sur de la Luna es fundamental apropiarse, voy a usar esta palabra, de las cuevas que hay allí y que se mantienen a temperatura estable. El polo sur lunar casi no recibe el sol y eso le hace estar muy frío, pero los científicos han descubierto que hay unas cuevas que permanecen a temperatura estable, bajo cero, pero mucho más caliente que en la superficie y que además tienen hielo. Si tienes que montar una base lunar donde puedan vivir humanos, tienen que estar ahí, en esas cuevas. Entonces esa es la base de aterrizaje fundamental y ahí es donde van a llevar los humanos. Ambos proyectos espaciales tienen por objetivo final tener ahí su base. El hielo es fundamental para proporcionar agua a los astronautas porque el ser humano no puede vivir más de 3 días sin agua y es imposible llevar la carga al espacio y a la Luna para que estén allí una semana o no digamos un mes. Entonces esa parte es fundamental y es fundamental que la temperatura no varíe mucho para que no se estropeen los equipos que se lleven allí y para que sea más fácil que el ser humano sobreviva con una cantidad de energía razonable. Entonces, la base es posible, pero me preguntabas que por qué tenía tanta importancia el Polo Sur y es porque las cuevas que se han detectado determinarán el éxito una vez que uno de los dos o los dos lleguen hasta allí. Quien se apropie de la cueva más idónea, con más hielo y con mejor temperatura, pues realmente tendrá ganada la carrera por la Luna y tendrá sobre todo la base, porque esa es la segunda derivada, aunque sea a mucho más largo plazo, de las bases de lanzamiento hacia Marte, porque tienen que partir de ahí. Ya, gracias, Martín. Entonces, no es solamente una cuestión de orgullo patrio, de una cierta
decir ante el mundo, miren, yo gané esta carrera, sino que hay involucradas una serie de factores muy importantes para el futuro, no solamente de estos países, sino de la humanidad en general. Totalmente. Lo que pasa es que hay que acordarse de una cosa muy importante. Nosotros podemos estar hablando aquí como personas informadas, como expertos o como personas que nos queremos informar con este webinario y entender un poco las razones más profundas. Pero imaginemos que dentro de 10 años estamos viendo en Internet, en la televisión, en todos los medios de difusión, la llegada del hombre a la Luna. La diferencia entre que esa llegada y esas primeras palabras del hombre o la mujer que pise por segunda vez la Luna sean en inglés o en chino, son tan determinantes para el público general que la sensación cultural puede ser Estados Unidos ha ganado y sigue siendo el dueño del mundo, el dueño geopolítico, o Estados Unidos está en decadencia y China le ha superado o le ha igualado. Aunque eso no sea totalmente verdad de fondo, sería una propaganda, una campaña publicitaria enorme. Con lo cual, realmente la carrera por la Luna no se libra por llevar a los hombres allí. Eso es un objetivo secundario, pero es un objetivo de imagen muy importante. Pero sobre todo cuenta el debilitamiento económico del oponente, el hacerle gastar mucho dinero en la carrera espacial, que es algo que sí es verdad que va a traer dinero de vuelta, pero que tarda mucho en recuperarse esa inversión. Y tanto para China como Estados Unidos es un gasto, en principio, a fondo perdido, o que se recupera en 50 años. Más o menos es el mismo problema. Y luego está la minería espacial, que desde luego va a ser fundamental y que se prevé que los reactores de fusión estén listos en 20 años. Otra vez tenemos un horizonte que, aunque parece lejano, está muy cerca. Si tú quieres tener ese metal, más vale que hayas empezado a recolectarlo 10 años antes. Por eso, esa cifra que tienen los dos, Estados Unidos 2026, que puede cumplirse o no, y China 2030, realmente, aunque sean 4 años de diferencia, es prácticamente igual. Y a día de hoy, científica y tecnológicamente, están muy igualados. El gran problema es el dinero, porque China parece que afronta una crisis de vivienda, puede que haya allí un boom una burbuja que ahora estalle y les debilite, y tiene el problema de que el mundo, con la crisis actual, la inflación, la energía, pues hasta que eso no se estabilice, la compra de fabricaciones chinas ha bajado mucho y eso les resta muchísimos ingresos. Así que todo está por decidir. Pues sí, Martín. Yo tengo 3 preguntas al respecto de lo que acabas de señalar y yo creo que con eso vamos a terminar nuestro programa, Martín. La primera, bueno, pues tiene que ver con este proyecto Artemis, que es precisamente donde se ubica la carrera espacial de los Estados Unidos. Se ha venido posponiendo el lanzamiento de este cohete. Se supone que este Artemis 1, bueno, pues es solamente un viaje de navegación que no va a llevar todavía nada a la Luna. Un segundo, el Artemis 2, va a hacer una circunvolución en la Luna y lo importante es que a mitad de la década, el Artemis 3, ese sí ya llevará a una persona de raza negra o mujer a la Luna, lo cual, bueno, pues sería un golpe publicitario muy importante para Estados Unidos y su deseo de hegemonía internacional. Cuéntanos, ¿cómo está este plan del Artemis? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Por qué los atrasos? ¿Cómo tú ves la viabilidad futura? Porque estamos hablando a unos pocos años, no estamos hablando ni de 20 ni de 30, sino 5, 6 años cuando mucho. Eso es. Lo cierto es que las dilaciones, los retrasos de Artemis 1 no parecen que sean importantes. Importantes a nivel de ingeniería. Ha habido un sensor de temperatura que daba una lectura incorrecta, una pequeña fuga en el reactor, que en otros momentos, en otras misiones espaciales, no se les hubiera dado importancia si hubiera lanzado el cohete.
El problema de Artemis 1 es que la NASA eligió el lanzamiento clásico como el de las misiones a Apolo, que es un cohete no reutilizable. Como están compitiendo con China por llegar los primeros, no pueden permitirse el coste temporal de que ese cohete falle y estalle en el espacio, como pasó con una de las naves Columbia, porque en ese momento tendrían que reconstruir el Artemis 1 desde cero y empezar otra vez, lo cual daría una ventaja temporal a China. De ahí los retrasos, porque como ha dicho el administrador de la NASA, solo tenemos un intento. Pero eso no quiere decir que el cohete falle ni que no pueda enviarse, al contrario, está en perfecto estado y de hecho lo hubiéramos visto lanzar ya si no fuera por las tormentas tropicales y los huracanes que están ahora en esa zona del océano. Pero seguramente saldrá en el próximo octubre o en los meses siguientes cuando se abra la ventana de lanzamiento entre la Tierra y la Luna. En cuanto a lo que señalabas de las misiones 2 y 3, es muy importante, sobre todo la misión 2, que va a ser mucho más fundamental de la importancia que se le está dando. Porque lo que van a lanzar con ese cohete es una nave que va a orbitar como una estación espacial alrededor de la Luna y que va a servir de servicio de transporte. Ahí van a llegar los astronautas y con un vehículo van a bajar y subir de la Luna. Pero también van a llegar los robots, el equipamiento para construir las bases espaciales. Toda una serie de operaciones que tienen que hacerse sin humanos y de forma automática para que en la 3 ya bajen los humanos directamente a habitar la superficie lunar, ese polo sur. Y esto, como dices, la NASA lo coloca en 2026, yo creo que un poco optimistamente, pero bueno, imaginemos que en 2030, 2035, realmente es un periodo muy corto para hacer algo tan ambicioso. Pero yo creo que lo harán. Estados Unidos siempre ha demostrado una capacidad de ingeniería enorme y luego hay una cosa importante en esta carrera espacial de la NASA. No están haciendo de momento nada que no se haya inventado ya. Quiero decir, el cohete es el mismo que lanzaba las misiones Apolo a finales de los 68, el mismo en ingeniería, no el mismo en tamaño y potencia. Las naves espaciales y los sistemas autónomos son los que ya han probado en Marte con sus rovers. Eso es lo que acelera el proceso. No tienen que inventar nada, solo tienen que aplicar los desarrollos que ya tienen. Y el tercer punto de los humanos, pues bueno, veremos qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Ahora bien, al respecto, perdóname, la sí. Cuestión de los cohetes chinos, que tiene que ver con, entiendo que son reutilizables a diferencia de los norteamericanos, no sé si ha cambiado algo, si nos puedes decir algo, en qué consiste este proyecto espacial chino. Los chinos siempre han defendido, al contrario que los Estados Unidos, que es una posición, de hecho, la de estadounidense, que no ha entendido nadie demasiado bien, porque Elon Musk les ha hecho sus cohetes reutilizables y la NASA los ha admitido, los ha contratado, y son mucho más baratos. Pero los chinos siempre decidieron que ese era el camino para ir a la Luna, que había que usar cohetes reutilizables y que eso es lo que iban a usar en su carrera. Cuando la NASA sorprendió a todo el mundo diciendo que usaban un cohete no reutilizable, China dijo, pues yo voy a seguir con los reutilizables. Pero desde que se anunció la misión Artemis 1 y que ya está a punto de lanzarse, de repente el proyecto espacial chino ha dado un giro, yo diría, de casi 180 grados. Tenían unos motores de metano que eran experimentales y necesitaban todavía un poco de puesta en marcha y de pruebas, y los han dejado aparcados para construir, atención, un cohete no reutilizable prácticamente igual al americano. ¿Qué ha pasado? Lo que comentaba hace un momento. La tecnología que ya existe es mucho más rápida de aplicar. Ellos ahora tienen prisa por cogerle el paso a Estados Unidos. Van a modificar su cohete, van a usar algo que ya tienen. Los chinos, todos lo sabemos, son unos grandes copiadores de la tecnología. Se han llevado allí las fábricas, ellos han copiado los procesos, saben perfectamente hacer un cohete como el de Artemis 1. Y es lo que van a hacer ahora. Lo acaban de decidir, incluso lo ha dejado entrever el administrador de la Agencia Espacial China. Y ha sucedido otra cosa en estas últimas semanas, que además quería aprovechar para comentaros aquí, y es que en las muestras de polvo lunar traído de la superficie del satélite por los chinos, han dicho que han descubierto un nuevo mineral.
le han puesto un nombre, pero no han comunicado qué es ni qué características tiene. Eso sí, han anunciado que van a enviar 3 misiones a la Luna casi lo más deprisa que puedan para recogerlo. Evidentemente, todos tienen prisa y van a usar la tecnología que les permita construir más rápido para llegar a la Luna. Pero ese cambio chino es muy importante porque quiere decir que Estados Unidos ya ha tomado la delantera y ya les está empujando a ese gasto y a ese esfuerzo que puede llevarles al éxito o al agotamiento. Claro, porque además, bueno, pues tenemos el escenario geopolítico de China, que realmente, bueno, no tiene las estrellas alineadas. Se está hablando recientemente de un golpe de Estado en contra del presidente Xi. Parece que fue una mera especulación sin mucho sustento, pero habrá que ver todavía qué pasa. Pero al parecer, lo que sí existe dentro del aparato burocrático chino es cierta inconformidad con lo que ha venido pasando, algunas decisiones, el conflicto con Rusia, que conforme a veces se nos señala que los intereses geopolíticos chinos y rusos coinciden plenamente y no es así, que realmente, bueno, pues hay una serie de dificultades que pueden en algún momento impactar negativamente este proyecto. Tú que has escrito algunas otras cosas sobre China, ¿cómo ves este posible escenario de desequilibrios, quizá desórdenes en el terreno político y que pudieran tener un impacto en esta carrera? Yo siempre digo que hay que intentar conocer mejor a los chinos porque es una cultura y un sistema político que nos cuesta mucho entender al resto del mundo. El Partido Único Comunista, que ahora lidera Xi Jinping, parece, a nuestros ojos, que teniendo un solo partido, no habiendo democracia y siendo un sistema autoritario, tiene una sola voz y no hay disensión interna. Pero lo cierto es que esto no es exactamente así. Algo que sucede en los niveles bajos de la administración del partido chino es que si hay quejas en las ciudades de muchos ciudadanos sobre la gestión, el Partido Comunista Chino releva al responsable, incluso le penaliza o le persigue, le mete cárcel y pone otro. Al final, allí nadie vota, nadie decide, pero sí que hay cierta presión de los ciudadanos para cambiar. Y lo que se sabe en los círculos diplomáticos es que a China no le ha venido nada bien que Putin decidiera invadir Ucrania, porque le ha colocado en una situación totalmente distinta a en la que ellos estaban compitiendo. Estaban colaborando con la Agencia Rusa Espacial y con la India para desarrollar su carrera espacial, estaban organizando su comercio, estaban reactivando las redes logísticas recuperadas después de la pandemia del coronavirus y de repente se están viendo obligados a proveer de tecnología a Rusia, que se ha quedado sin suministros occidentales, para que siga construyendo no ya los tanques o las armas de guerra, sino coches, lavadoras y que su economía no colapse y se detenga, ¿vale? Porque Rusia para funcionar necesita lo que necesitamos todos, necesita internet, necesita gestionar las centrales eléctricas y algo tan sencillo como los microchips pues no les está llegando. La única manera que tiene de hacerlo China es sustituirlo, pero claro, eso supone inyectar allí un montón de recursos, posiblemente también de dinero, y eso es otro freno a su inversión en la carrera espacial. ¿Crea esto de disidencia dentro del Partido Comunista Chino? Como son un país tan absolutamente opaco, es muy difícil saberlo con certeza. Nos sucede lo mismo que en sus avances científicos y tecnológicos. Nunca sabemos en realidad si han conseguido lo que aseguran. Lo único que sabemos es que se han convertido en una gran potencia científica, hacen investigaciones de nivel, han conseguido poner un rover en Marte, una sonda en la Luna. Bueno, pues realmente están avanzando y no todo es mentira, pero tienen un riesgo interno importante, sobre todo porque cuando comentaba antes lo de que los ciudadanos pueden echar a un político, lo que piden todos esos ciudadanos tan obedientes al Partido Comunista es ver logros en su calidad de vida, que los han conseguido hasta ahora. Pero si eso se detiene, si eso se para, si el chino medio ve que la cosa no va tan bien como iba, sí se puede cuestionar el sistema político y económico chino. Y claro,
ahí sí que ni carrera espacial ni nada, ya tendrían un problema interno gigantesco. Bien, ahora bien, mi tercera pregunta, Martín, tiene que ver, bueno, con un tema que pues, a nosotros como libertarios nos llama mucho la atención, y es el tema de la legislación. Eh, Seguramente si llega China o Estados Unidos, bueno, va a haber allí alguna cuestión sobre cómo definir ciertos derechos, cierta prelatura en los aprovechamientos. En fin, es una cuestión todavía que va a dar mucho de qué hablar esta legislación sobre cómo aprovechar la luna. Pero bueno, también está el tema de Elon Musk que hablaba hace mucho tiempo de que esta carrera espacial debiera de servir para una mayor libertad de estas posibles colonias marcianas o en algún otro lugar que se pudieran establecer. Yo no sé, Martín, si tú has pensado en estos temas que me parecen realmente muy interesantes sobre que, bueno, no solamente es una cuestión tecnológica, geopolítica y de orgullo nacional, sino también una cuestión para hacer avanzar, bueno, algunos principios muy valorados por los seres humanos. Si tú has pensado qué aplicar en estos casos que vienen acercándose gradualmente con la exploración espacial. Bueno, yo puedo tener una opinión como cualquiera, pero obviamente lo maravilloso sería que se cumpliera ese tratado espacial promovido por la ONU, donde el espacio pertenece a toda la humanidad, nadie puede apropiarse de nada y es un terreno además exploratorio para que, como decía Elon Musk, el que llegue pues funde sociedades a lo mejor más utópicas y más libres. Pero eso no deja de ser un sueño por un motivo fundamental y es quién promociona las misiones y quién llega a la Luna. El gobierno estadounidense, cuando llegue y establezca una base lunar, dirá que esa base se rige según sus leyes y que es suya. El chino dirá lo mismo de su base y todo se tendrá que dirimir aquí abajo en la Tierra. Hay un problema añadido y es que si traen algo de allá arriba y se baja al planeta, pues que no se desvíe y caiga en territorio enemigo y alguien se quede con un asteroide muy valioso, ¿no? Todo ese escenario plantea una regulación legal importante. ¿Hay que regular más o menos? Que yo creo que sería la pregunta también para vuestro foro y vuestra ideología libertaria, ¿no? Pues realmente habría que regular más el que no haya conflictos en las superficies de los planetas, pero yo creo que sí que habría que dar más libertad de explotación porque realmente hablamos de la Luna y de Marte como si fueran pequeños países que podemos abarcar, ¿no? O pequeñas superficies. Y en realidad, una vez que salgamos al espacio, todo es tan inmenso que realmente caben todas las posibilidades. La Luna y el Polo Sur da no para que estén en Estados Unidos y China allí, para que esté todo el planeta e incluso empresas privadas o visionarios que quieran fundar colonias si es que eso fuera posible. Pero en la actualidad está claro que está todo por definir y que va a haber unas guerras legales, como digo, aquí abajo en la Tierra enormes. Gracias, Martín. Y bueno, perdóname, yo no resisto la tentación de una última pregunta, Martín, y es esta. Esta carrera espacial, bueno, implica la posibilidad de todos estos avances, de revivir esta gran explosión de avances tecnológicos y científicos que se tuvo hace 50 años y que actualmente disfrutamos. Pero bueno, también implica un riesgo geopolítico bastante grande, que quién sabe cómo vaya a finalizar. ¿Tú cómo ves hacia dónde nos va a llevar? ¿Hacia un futuro de mayor bienestar y por lo tanto mayores beneficios económicos, técnicos, científicos y tecnológicos? ¿O bien todavía estamos muy en una etapa inicial de conocer los graves riesgos geopolíticos que se puedan vivir? Porque además tú me mencionabas algo muy importante en tus artículos, que era la gran preeminencia china
que está teniendo en materia tecnológica y de investigación de sus papers y sus investigaciones. Y bueno, eso plantea un desafío muy interesante para Estados Unidos. ¿Cuál tú crees que vaya a ser un escenario razonable en el mediano plazo de esta carrera? Yo, y esto es una opinión personal, pero da la sensación de que caminamos hacia un mundo en el que haya dos ejes, más parecido a aquel de Estados Unidos y la Unión Soviética, donde un eje sea Estados Unidos y toda su área de influencia, y otro China y la suya. ¿Llegarán a la Luna? Yo creo que van a llegar los dos. Si uno llega antes y uno después, realmente es una cuestión de imagen. Obviamente, el golpe para Estados Unidos, si el acontecimiento más recordado del siglo XXI es la nueva llegada del hombre a la Luna y resulta que el que ha llegado es un chino y no un estadounidense, pues solo hay que pensar cómo nos influyó culturalmente la llegada de Neil Armstrong y su frase de es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, dicho en chino, ¿no? La sensación que quedaría para todos es que China y Estados Unidos ya se han igualado como potencias. Pero posiblemente eso pase y no dependa de la Luna, porque si lo pensamos, aunque los dos se muestran como enemigos y compiten, pasa una cosa muy curiosa a nivel geopolítico. Gran parte de la deuda emitida por Estados Unidos la tiene China, y China depende para sostener su economía de que Estados Unidos le compre un montón de manufacturas. Entonces, tal dependencia les lleva a que el enfrentamiento lo van a tener que mantener en un equilibrio y posiblemente se mantengan por igual. Y no hay que olvidar esto que tú señalabas, Víctor, de la potencia científica de China. Este mismo verano, tanto Japón, una institución japonesa universitaria, como los propios estadounidenses, advertían que el número de papers, de publicaciones científicas chinas, ya superaba en número a las estadounidenses y occidentales, pero es que además eran citadas más veces, es decir, sus investigaciones eran más relevantes. Eso significa que China ya está tomando la delantera en la teoría científica, y es cuestión de tiempo que la tome en ingeniería y en el resto de desarrollos. Con lo cual, yo creo que iremos a un mundo de dos bloques y de dos presencias humanas en la Luna. Bien, pues todo está por escribirse, Martín. Bueno, pues yo te agradezco mucho tu sapiencia, tu conocimiento, tu calma, porque después de esta transmisión tuvo ahí algunos problemas, y te agradezco mucho tu paciencia, de verdad. Ahora bien, Martín, yo no sé si tú tengas algo que a lo mejor que decir como cierre, a lo mejor tus redes, o bien algo que no te haya preguntado o que tú quisieras subrayar en beneficio de las personas que van a ver este material. Yo voy a aprovechar para lanzar un mensaje de esperanza. Yo soy un optimista, me gusta mucho la historia, he leído muchos libros de historia y he llegado siempre a una conclusión. El presente siempre es mejor que el pasado. Lo que pasó después de la carrera espacial del siglo XX fue lo que vivimos hoy. Que tú y yo estemos conversando, que tú estés a un lado del océano y yo al otro lado, pero que parezca que estamos casi juntos en la misma habitación, que tengamos teléfonos móviles y, desde luego, el nivel de desarrollo, que aunque sea desigual, se ha alcanzado unas posibilidades para el ser humano enormes. Y yo creo que no solo la carrera espacial, toda la tecnología que estamos viendo desarrollar ahora nos va a llevar a un futuro muy prometedor. Ahora bien, hay que informarse, hay que entenderlo y, bueno, hay que leer mis artículos también para ello, que yo animo a todo el mundo a que lo haga en Jotdown. Pues muchas gracias, Martín. Nosotros, bueno, también vamos a difundir esos artículos. Muchas gracias por tu paciencia, por tu talento y, bueno, pues realmente además por tu tiempo, que es esta parte realmente no renovable de nuestras vidas. Muchas gracias, Martín. A nombre de México Libertario y de Somos Innovación, te damos las gracias e invitamos a todos nuestros amigos de que por favor vean nuestros materiales, las diversas actividades que organizamos semana a semana, tanto México Libertario como Somos Innovación, y sigan por favor a Martín en Jotdown y además, bueno, suscríbanse a la revista que les ayude, que van a adquirir un producto de alta calidad
en la decisión de la gente. Gracias, Martín. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos. Muy buena tarde. Hasta luego.